Ahora sí, ayudantía 18. Me equivoqué, coloqué ayudantía 17. Bien. Lo que vimos ayer en la ayudantía 17 fue más que nada un poco de fuerza, ¿ya? Definimos lo que es una fuerza, o sea, nosotros pensamos que la fuerza es una flechita, con eso necesitamos todo, y definimos que si tenemos una fuerza F, hay que colocarle que es un vector, está aquí arriba, hay que colocar aquí como un superíndice, es decir, una letrita que va como arribita. ¿Qué tipo de fuerza es? Que puede ser fuerza de contacto, gravitacional o magnética. Tenemos que colocar también eh, que abajo en el subíndice el tipo de fuerza, es decir, la fuerza A, discúlpeme, la fuerza, en este caso gravitacional, porque es G, la va a ejercer el cuerpo A sobre el cuerpo B. ¿Bien? Y de ahí nosotros empezamos a definir lo que era un diagrama de interacciones y lo que era un diagrama de cuerpos libres y todo. Pero eso igual lo hacemos en los ejercicios de hoy. Así que no se me asusten. ¿Bien? Porque para el primer ejercicio ahí empezamos a hacer eso al tiro. ¿Ok? Entonces, antes que nada, nos dicen que la caja, ya, una persona tira de una caja mediante una cuerda. La caja está en reposo o en equilibrio. ¿Bien? Entonces, cuando les hablan de reposo o equilibrio, aquí hay varios términos en realidad. ¿Bien? En realidad, reposo o equilibrio no es tan certero. Eso les puedo decir al tiro. El equilibrio se dice cuando la sumatoria de fuerzas en un sistema es igual a cero. Es decir, yo tengo todas las fuerzas y así, vectorcito, y la suma de esas fuerzas va a ser igual a cero. ¿Ok? En reposo igual se cumple esta sumatoria de fuerzas igual a cero, pero en reposo en específico se dice cuando la velocidad de un objeto va a ser igual a cero. ¿Ok? Pero al ser la velocidad cero, la aceleración igual es cero, y por lo tanto, al fin y al cabo, la sumatoria de fuerzas igual es a cero. Sumatoria de fuerzas igual es cero. Entonces, eso es lo que se llama esto de aquí, es la condición de equilibrio. De equilibrio es eso, y de reposo es velocidad igual a cero. El equilibrio ocurre siempre, en realidad, el reposo, es decir, cuando un objeto está quieto, es una condición específica del equilibrio, porque el equilibrio puede ocurrir cuando un objeto va a una velocidad constante. Entonces, si yo tengo aquí una cajita, esta cajita va a cualquier velocidad, pero una velocidad v constante. Entonces ahí nosotros, no sé, podemos hacer muchas cosas. Podemos acordarnos de la definición, podemos hacer un gráfico y decir si este gráfico es de velocidad versus tiempo. Entonces, si mi velocidad es constante, por ejemplo, no sé, 10, mi gráfico de velocidad va a ser así, una constante todo el rato, una línea recta. Y mi pendiente en este caso, mi aceleración, que es mi delta v a mi delta t, va a ser igual a cero, porque es como que ya uno voy horizontalmente, o si no me acuerdo, me voy a ocupar la definición. Delta V, entonces me queda, mi velocidad final va a ser 10 metros, no importa cuál es metros por tiempo por segundo, 10 algo, unidad no importa, dividido en un intervalo de tiempo. Pero esto no importa, el intervalo de tiempo es un tiempo nomás positivo. Y 10 menos 10 siempre va a ser cero, dividido en un número positivo no importa, cero. Entonces mi aceleración siempre va a ser 0. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una velocidad constante, mi aceleración siempre es cero, por definición de aceleración. ¿Ya? Ahora, esto tampoco me impide de que la velocidad sea cero. Es decir, mi velocidad constante puede ser cero. Este es mi otro caso. Entonces, cuando tengo una velocidad igual a cero, ocurre exactamente lo mismo, solamente que ahora mi aceleración se me va a calcular como de la misma forma, delta v, delta t, pero voy a correr un poquito más abajo para que... Pero ahora va a ser simplemente cero menos cero dividido en un delta t. Cero menos cero sigue siendo cero, así que la aceleración sigue siendo cero, no importando que la velocidad sea cero. ¿Bien? Entonces, ustedes recuerden nomás, si les dicen una velocidad de 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, o una velocidad de menos 10 metros por segundo, no importa que sea negativo, eso sigue siendo una constante. Y se le dice una velocidad cero, el cero igual es una constante. Así que igual entra en la condición de equilibrio. ¿Bien? Recuerden, el cero igual es una constante. Ahora que sea cero, se le llama, bueno, cuando un objeto está sin moverse, es el estado de reposo.
Pero en realidad aquí todo lo que nos interesa a nosotros, más que nada, es el equilibrio. El reposo es un caso particular. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora revisemos qué fue lo que hicimos ayer. Aquí nos piden, entonces ese es el equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero. Si la suma de todas las fuerzas de un cuerpo es cero, va a estar en equilibrio, va a tener una velocidad constante o una velocidad cero. ¿Ya? Entonces, vamos. Para la A, me piden elaborar un diagrama de interacciones de una caja. ¿Qué es un diagrama de interacciones? Nosotros lo vimos ayer, y si no estuvieron presentes, nosotros tomamos los objetos que tenemos aquí en nuestro problema. En este caso, nosotros tenemos una caja. Entonces colocamos caja. Tenemos una cuerda. Si colocamos cuerda. Tenemos el suelo o la tierra. Suelo o tierra. Así colocamos suelo o tierra. Y podemos colocar la mano igual, así como si queremos ser más precisos, pero no es necesario. ¿Ya? Entonces aquí, no sé, los encerramos en algún colorcito que quede como claro que sean individuos separados, de que cada uno de ellos es un objeto que va a estar interactuando con el otro. Entonces, aquí nosotros sacamos, no sé, con rojo, por decir algo, la caja. Entonces vamos a nuestro dibujito. Entonces aquí la caja está en contacto, en esta parte, discúlpeme, con la cuerda. Entonces si la caja está en contacto con la cuerda, se coloca es una fuerza en contacto y se coloca con una línea continua. ¿Ya? ¿La caja con quién más está en contacto? ¿Está en contacto con el suelo o con la tierra? Entonces uno coloca una línea continua, porque va a haber una fuerza ahí de contacto. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza tiene la caja? La caja tiene alguna masa, no sé, 1 kilogramo, 2 kilogramos, no importa. Pero esa masa va a estar influenciada por la fuerza gravitacional. Entonces uno aquí coloca como la fuerza gravitacional, no le importa que esté en contacto, ¿no? Es decir, la caja está flotando y se va a caer producto de la gravedad, por ejemplo. Aquí uno coloca una línea discontinua, que significa que es una fuerza a distancia. Igual nosotros vimos, por ejemplo, a veces fuerzas magnéticas que igual son a distancia, y esos son los tres tipos de fuerza, pero si quieren ver específicamente, eso están acá, en la ayudantía 17, que esto ya está arriba, que fuerza de contacto con la C, fuerza gravitacional con la G, y fuerza magnética. La fuerza gravitacional y la fuerza magnética son a distancia, la fuerza de contacto, bueno, es de contacto. Y esos son los tres tipos de fuerza que vamos a utilizar. ¿Ok? La cuerda está en contacto con la mano, así que una línea así. La cuerda igual, ya si tiene una masa, se coloca aquí, esto no es magnético, eso es gravitacional. Se coloca aquí es así. ¿Cuál es la magnética? Ya, me preguntaban ahí, más que nada porque no me habían visto. Ayer nosotros vimos en un ejercicio, o que era como uno de los últimos, ¿no? Sí, el de acá. Eh, Vimos la fuerza magnética cuando uno tenía un imán y una barra de hierro, ahí como en este caso de ahí. Y simplemente la fuerza magnética es una fuerza que tiene uno, por ejemplo, no sé, si aquí teníamos un imán y aquí teníamos una barra de hierro. Bien, aquí uno podría tener, así como imán, barra. Entonces uno haría así como su dibujito, su dibujito. Entonces ahora me pregunto, ¿ya el imán está en contacto con la barra? Sí, hay una fuerza de contacto. Bien, pero el imán es magnético, tiene una fuerza magnética que atrae a la barra de hierro. Entonces uno ahí le puede colocar, no sé, uno aquí en otro color, es una fuerza a distancia y que es magnética. Bien, porque si por ejemplo el imán estuviera separado de la barra, es decir, si esto estuviera para, wow, si esto estuviera por acá, y esto estuviera ahí, en este caso no habría fuerza de contacto, entonces, no habría fuerza de contacto, pero el hierro y el imán se interactuarían con una fuerza que es magnética. ¿Ven? Entonces la fuerza magnética para propósito de este curso, es todo lo que interactúa con imanes, ¿ya? Quizás eventualmente le colocan algo más, pero una barra magnética, con eso no necesitan más, ¿bien? Esto es ¿cómo se dice? Esto es como uno trabaja con fuerzas, no como uno trabaja con fuerzas magnéticas, ¿ya? Eso. Entonces, sigamos con lo que estamos viendo. Entonces la cuerda igual tendría una fuerza con el cielo y la tierra, porque tiene una masa, y la mano igual, pero ya, ahí no estamos yendo un poco lejos de lo que nos importa, que en este caso es la caja, probablemente. Porque nos piden Profe, interactuar, una pregunta. ¿sí? ¿Habían tres fuerzas o no? ¿De contacto, magnética y la otra cuál era? Fuerza, contacto magnética, gravitacional. Ya, gracias. Están aquí en la solucionaria de la identidad 17, en la primera parte, si te vas.
Son las tres fuerzas que nos interesan ahora a nosotros. ¿Bien? Y eso, no me quiero ir por una tangente muy larga, pero así como en las teorías de ahora, las fuerzas es la gravitacional, la electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. ¿Bien? La fuerza de contacto en realidad es un tipo de fuerza electromagnética, porque no sé si han escuchado que así cuando uno toca una pared o algo, en realidad los átomos no se tocan porque hay una repulsión electromagnética y cosas así, que quizás lo han escuchado. Entonces, en realidad la fuerza de contacto es escondidamente una fuerza electromagnética, y la fuerza magnética es la fuerza electromagnética, y la otra es la fuerza fuerza y la fuerza fuerte y la fuerza débil, pero esas son otras cosas que no vienen al caso. ¿Ok? Y que no van a salirle, obviamente, el examen como el estoy espero. Eh, Así que eso, para los que les interesa más para la física. Pero, ¿por qué se hace este resumen? Porque son las fuerzas que más uno ocupa. De aquí uno va a sacar el roce, la normal, todas las fuerzas que uno llega a ocupar. Eh, y si me preguntan en qué curso se ven esas otras fuerzas, probablemente en física 140, así. Si es que ven como cursos más avanzados, en física 140, verían un poco de las fuerzas fundamentales. Si es que llegan a tener ese curso, porque algunos no, no las tienen. Y si son físicos, las van a ver muchas veces, en muchas partes. ¿Ya? Pero por ahora, nos atenemos hasta lo que sabía Newton, un poquito, de que había solamente las fuerzas que uno veía, fuerzas de roce, fuerzas normales, etc. Y si se dan cuenta, importante, igual esto, aquí yo no coloqué fuerza de roce, fuerza normal, no coloqué ninguna de esas fuerzas que están ahí, porque en realidad esas son derivaciones de la fuerza de contacto. ¿Bien? Pero lo vamos a ver más, o sea, más adelante, no se preocupen. Ya, entonces esto es nuestro diagrama de interacciones. Primer paso, listo. Elabora el diagrama de interacciones de la caja, entonces aquí está. Lista las fuerzas que actúan sobre la caja. Entonces ahora hacemos un inventario de fuerzas, un inventario de fuerzas de la caja. Bien, este era como el paso 2, le colocan inventario nomás, o como quieran. Y entonces lo que uno hace aquí es fijarse en la caja, voy a traer como en la parte de la cajita, y fijarse dónde tocan las líneas. ¿En qué parte toca la línea? Aquí hay una, aquí hay dos, aquí hay tres. Significa que van a haber tres fuerzas. Entonces uno coloca al tiro. Una, dos, tres. Que son tres fuerzas las que van a estar en la caja. ¿Ok? Entonces, nos vemos acá. La primera fuerza es una fuerza que va a estar aquí, que es de contacto. Entonces uno le coloca. Esto va a ser una fuerza, está aquí, de contacto, se coloca arriba, que va a ejercer la cuerda sobre la caja. ¿Ya? Y es porque la cuerda va a estar tirando la caja. Entonces, siempre que ustedes hagan el inventario de fuerzas de un objeto X, este objeto X tiene que salir aquí a la derecha, después de la flecha. Si no, están equivocando en algo. Bien, la caja. Tenemos esta fuerza lista. La segunda es la de acá. Esta es una fuerza a distancia, que es la gravitacional, porque la sensor es la Tierra. Así que colocamos una fuerza gravitacional, le colocamos la G ahí, que va a ejercer la Tierra, o el suelo, no importa, la Tierra, sobre la caja. Tendríamos la segunda. Y la tercera, que es lo que está aquí, es una fuerza de contacto, que es una línea continua. Entonces uno coloca una fuerza de contacto que va a ejercer la Tierra o el suelo sobre la caja. ¿Ok? Entonces aquí tenemos todas las fuerzas que van a estar interactuando con la caja, así, metódicamente. Bien, cuando uno tiene esta cosa, entonces ya pasamos el paso uno, el paso 2, el paso 3 va a ser un diagrama de cuerpo libre de la caja. Bien, que eso es lo que probablemente ustedes le enseñaron en la medida de hacer más o menos un diagrama de cuerpo libre. Es como colocar las fuerzas en un sistema de referencia, sumar y eso. Ya. Pero aquí lo que nosotros hacemos es colocarlos al tiro, de manera ordenada. Esa es la gracia. Entonces, por ejemplo, intentemos colocarle algún nombre a estas fuerzas de acá. La fuerza, una fuerza de contacto que ejerce una cuerda sobre la caja, esa es una tensión. ¿Bien? Entonces, de ahí uno le coloca específicamente de que esto va a ser una tensión. La fuerza gravitacional que hace la Tierra sobre la caja, fuerza gravitacional que hace la Tierra sobre la caja, eso tiene que ser un peso. ¿Bien? Y esta la última, uno podría decir, la fuerza de contacto que hace la Tierra sobre la caja es como la normal o la fuerza de roce. ¿Ya? No. Específicamente uno lo deja solamente como una fuerza de contacto. ¿Ya? Entonces ahí uno puede trabajar con eso y lo puede colocar entonces aquí en el... ¿Dónde lo dejé?
qué raro, pensé que lo había copiado. Entonces ahí uno puede trabajar con esto y puede hacer su diagrama de cuerpo libre. Entonces, tenemos esto acá. Empezamos, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la caja, es decir, la caja nosotros vamos a tener su centro de masa, que es el centro donde más o menos al medio, entre comillas, donde se puede equilibrar el cuerpo, donde sí, está como la mitad de la masa a la izquierda, a la derecha, arriba abajo. Eso, pero más que eso, ahí es donde se van a colocar las fuerzas. Entonces, la tensión, ¿hacia dónde va? Bueno, nosotros sabemos que la tensión va a efectuarse como para acá, está en rojo, pero las fuerzas se colocan, recuerden, en el centro de masa, así que no importa que la fuerza que uno sepa que va a estar aquí en el borde, así como tirando por allá, no, no, se coloca en el centro de masa para allá, y esta va a ser mi tensión. Ahí está, tensión vector sí. Ya, el peso, ¿para dónde va? Bueno, nosotros sabemos que automáticamente, que por experiencia propia, de que el peso va hacia abajo, o sea, ya nos atrae la Tierra, y ahí tenemos el peso. Y esta fuerza de contacto, que es como media abstracta, pero en realidad es la fuerza que le va a hacer el suelo en respuesta a todo lo que nos esté dando el sistema. Bien, para completar esto uno diría, pero puede ir hacia arriba, o quizás va para acá, porque es como una fuerza de Ross. Entonces, ¿cuál de las dos es? Ninguna de las dos individualmente o las dos juntas. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros tenemos que cumplir una condición de equilibrio. Aquí me dicen de que la caja está en reposo o en equilibrio. Es decir, va a tener que cumplir que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Es decir, estas fuerzas se van a tener que cancelar con mi tercera fuerza, que va a ser mi fuerza de contacto. Así que yo lo coloco a mi fuerza de contacto para acá, fuerza de contacto, para que su componente aquí en el eje X se cancele con la tensión y su componente aquí en el eje Y se me cancele con el peso. Entonces así como que estoy tirando en contra de las otras dos cuerditas, o sea, de las otras dos fuerzas. Bien, entonces ahí tendríamos nuestro diagrama de cuerpo libre. La 3 es la del suelo a la caja, la fuerza 3 es la que hace, sí, es la que hace la tierra sobre la caja. Bien, y en este caso vamos a ver de inmediatamente en la D qué pasa con esto realmente. Entonces vamos a la D que nos dicen aquí. La componente normal a la superficie de la fuerza de contacto se le designa con el símbolo N y se llama comúnmente la normal. Entonces, la componente normal, es decir, la que está normal a la superficie de contacto, si mi superficie es así, mi superficie es así, entonces la que es normal es la que está a 90 grados. Entonces, para acá voy a tener ahí mi fuerza. Entonces, para aquí voy a tener una componente y esta va a ser mi vector normal. ¿Ok? Pensé que la fuerza que hace el suelo a la caja es distinta de la tierra a la caja. El suelo y la tierra en este caso se toman intercambiables. En realidad se pueden colocar en uno a menos que el suelo esté visiblemente aparte de la tierra, pero si no, no es necesario, porque es como si uno estuviera en una carretera, nomás, así, y ahí uno estuviera moviendo. Por lo que decía la clase. Claro, ¿verdad? Que en la clase me acuerdo que vi un video que separaban en el suelo a otro. Realmente, eh, no influye demasiado, es un detallito increíblemente menor, porque cuando uno tiene el suelo, específicamente el suelo, y no hay como una rampa o algo así aparte, ahí no hay problema para hacerlo, pero si quieren separarlo, lo podrían hacer, porque aquí me dicen que la fuerza que hace el suelo a la caja es distinta a la de la tierra a la caja. Eh, claro, depende del tipo de fuerza que uno está hablando, porque igual ayer, por ejemplo, nosotros vimos, ¿dónde está eso? Acá. Eh, claro, de que hay fuerzas que le va a hacer, y siempre se trabaja como con suelo o tierra, que hace, por ejemplo, sobre un libro o sobre la mesa, y por el par acción-reacción van a haber fuerzas que va a ejercer la mesa sobre el suelo y todo, pero en este caso ocúpenlo intercambiablemente. Si quieren pueden separar el suelo de la tierra, pero no he visto ningún ejercicio, sinceramente, en donde sea necesario hacerlo. ¿Ya? Y realmente lo único que le van a diferenciar ahí es que ya aquí va a estar la caja y aquí va a estar el suelo de la tierra. No cambia nada. Bien, si los quieren separar así,
Porque aquí me va ya. Si fuera con el suelo, la caja sería una fuerza directa, una fuerza de contacto, y la caja como la Tierra, así como el planeta Tierra, aparte, podría ser así. Pero sin embargo, aquí salen cuatro fuerzas igual. En este caso, había una fuerza aquí, otra fuerza acá, otra fuerza acá y otra fuerza acá. Cuatro. Aquí igual. Una, dos, tres, cuatro. Y el suelo con la Tierra realmente no están interactuando. O sea, si llegaran a interactuar, sería una fuerza de contacto, pero nunca vamos a sacar algo así de ese estilo. ¿Ya? Sería muy rebuscado, extremadamente rebuscado. ¿Ya? Así que no se hagan atado con eso. Usen el suelo y la tierra intercambiablemente. No sé si era por ese lado lo que me habían comentado. Bien, si no, igual vamos así. Entonces, la componente normal va a ser ahí. Y esta, no es que yo coloqué una fuerza aquí, es que yo dividí mi fuerza de contacto. Ah, perfecto. Dividí mi fuerza de contacto en una fuerza normal, que es mi perpendicular, así como cuando uno describía un vector en sus componentes, aquí es lo mismo. En mi componente Y, que en mi componente X, que en este caso me dicen la componente tangencial, a la superficie de la fuerza de contacto se le designa con el símbolo FR y se le llama componente de fricción o roce. Entonces aquí yo voy a tener una fuerza de roce que va a ser para acá. Bien, y esta va a ser mi fuerza de roce. Entonces, nosotros recordamos al tiro mi fuerza de contacto es igual a mi normal más mi fuerza de roce. Porque así se suman los vectores. No hay ninguna... Como si colocara la normal aquí. Entonces, mi inicio de mi vector f es aquí y termina acá. Es la suma del vector fr que viene de aquí para acá y el otro que viene por acá. Suma de vectores. Algo que ya hemos visto. Bien, eso como para recordarlo que después nos puede ser un poquito útil. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? La E. La E. De acuerdo a la definición anterior, en este caso, la fuerza con la que... Ah, verdad, no se arregla. La fuerza con que se tira la caja es F. ¿Cuál es la fuerza de roce y cuál es la normal? Entonces ahora me dicen que la fuerza que se tira la caja, la tensión, porque eso es lo con lo que se tira la caja, sería F. Entonces mi tensión la definen como F. Mi tensión va a ser una fuerza F. Pero que en esto lo conocemos, no sé, va a ser 10 newton, cualquier cosa. Es un valor que ya conocemos. ¿Ya? Entonces ahora me piden cuál es la fuerza de roce y la normal. Entonces, aquí nosotros podemos sacar inmediatamente la fuerza de roce y la normal si es que uno hace como el diagrama de cuerpo libre separado. Entonces, aquí nosotros vamos a tener la tensión, que en realidad va a ser a nuestro F, nos va a tener acá la fuerza de roce, nos va a tener la normal hacia arriba, y uno va a tener el peso hacia abajo. ¿Bien? Y recuerden, esto me reemplazó la fuerza de contacto. Entonces, ahora nosotros aquí podemos hacer sumatoria por, ¿cómo se dice? Por cada vez uno de sus ejes. Es decir, sumar las componentes en el eje X, sumar las componentes en el eje Y, y debería dar exactamente lo mismo. Ahora, eso es una derivación de la sumatoria de fuerzas, ¿no? ¿Bien? Y lo voy a hacer, se hace una vez porque no se necesita más veces. Lo que uno hace es que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿ok? Y esto es igual a qué? Bueno, a todas estas fuerzas. Entonces esto va a ser igual a la tensión, aquí en este caso la fuerza tensión, que es igual a F. Después le vamos a sumar, no sé, más la normal, más la fuerza de roce, más el peso, y eso tiene que ser igual a cero. Si se dan cuenta, aquí simplemente sumé vectores. No me preocupé por las coordenadas, no dije, por ejemplo, la tensión es positiva y después la fuerza de roce tiene que ser negativa, así que aquí le resto. No, 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 no. Se están sumando los vectores. Todos los símbolos, y ese es como un error súper común que se comete en vectores, todos los números que estén dentro del vector van a estar acá adentro. Acá adentro el vector les va a decir. Así que ahí es la suma de todos los vectores, recuerden. Suma de todos los vectores. ¿Por qué se lo repito tanto? Porque es un error que se comete bastante. ¿Ya? Es igual a cero. Y de ahí uno lo separa en componentes. Pues uno sabe de que la tensión va a tener componentes solamente en X y la fuerza de roce igual. Entonces uno va a sumar esa parte de ahí.
tiene la componente normal y el componente peso, que van a tener solamente componentes en P, y uno lo saca de ahí. Voy a hacerlo una vez para que quede claro. Entonces esto igual a cero. Entonces la tensión, ahí nosotros recordamos. En este caso es F, le llaman así. Así que vamos a colocarle mi tensión que va a ser F ahí, pero va a ser F en Itongo. Después le voy a sumar. ¿Cuál más está en Itongo? Itongo está en la fuerza de roce. Más, repito, más la fuerza de roce en Itongo también. ¿Bien? Ahí tenemos uno. Y después le voy a sumar las componentes en los otros vectores. Yo sé que la normal va a ser solamente con componente en I. Entonces va a ser el valor de mi normal en J tongo, es decir, en el eje I, más el valor de mi peso en I tongo, más el valor de mi peso en J tongo. Si se dan cuenta, aquí yo no coloqué menos peso ni nada. Todo el símbolo está guardado acá adentro. Esto es igual a cero. Y aquí es cuando uno se puede separar realmente lo que uno hace. Aquí uno va a separar entonces que va a ser mi fuerza más mi fuerza de roce. Voy a colocar en rojo, así que voy a tomar en rojo. Mi fuerza más mi fuerza de roce. Esto va a ser en Itongo. Más, y el otro estaba en azulito, mi normal más mi peso. Esto en J Tongo. Esto es igual a cero. ¿Bien? Lo que hice aquí yo, para esta sumatoria, hasta esta parte, sumatoria de fuerzas igual a cero, que es igual a esto de acá. Y esto de aquí, simplemente, es mi sumatoria de fuerzas en el eje X, más mi sumatoria de fuerzas en el eje Y. Si se preguntan de dónde viene como que separan las componentes, en realidad lo que uno hace es sumar nomás y después separar las componentes lo que me venga por ahí. ¿Ok? Entonces ahí tenemos eso. Y de ahí uno podría sacar lo que hace como por suma de componentes. Entonces uno dice ya, mi sumatoria de fuerzas del eje X va a ser igual aquí. Entonces aquí ya está escrito en forma vectorial, que sería la fuerza F, que era la tensión, en Itongo, más la fuerza de roce, en Itongo igual. Esto tiene que ser igual a cero. Y en el otro era lo mismo. Quizás es repetitivo un poco, pero se hace una vez más. Después uno se salta todos estos pasos. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. Esto tiene que ser igual al NJ más el PDJ y es igual a cero. Y lo que se hace acá, me queda F más la fuerza de roce, entre paréntesis, el Itongo, es igual a cero. Entonces me queda al final de que el Itongo es el Itongo, eso no importa, pero lo de adentro tiene que ser cero. Entonces, F más FR tiene que ser igual a cero. No es como que se cancele esto, sino que la condición es que lo de adentro sea cero. Entonces de aquí yo puedo sacar el valor de mi fuerza de roce. Entonces mi fuerza de roce es igual a menos F. F es un valor que ya nos dan, así que ahora ya sé cuánto es mi fuerza de roce. ¿Bien? Pero este es mi módulo de mi fuerza de roce, entonces yo necesito reemplazar aquí. Esto era el valor de mi fuerza de roce. ¿Verdad? Fuerza de roce. Entonces mi fuerza de roce, porque fuerza, eso es un vector, es igual a menos F, que está aquí, que eso es un valor que nos van a dar, menos F en Itongo. Entonces ahí me queda el tiro con el símbolo, con el signo. Si se dan cuenta, me salió el menos de inmediato, solamente utilizando la sumatoria de fuerza igual a cero. No tuve que pensar, pero esto es menos, así que va hacia abajo, esto es más, va hacia arriba, no. Y lo mismo acá. Como esto tiene que ser igual a cero, entonces n más p es igual a cero. Y de ahí me queda, entonces yo conozco el peso probablemente, así que mi normal va a ser igual a menos el peso en módulo. Y de ahí mi vector normal va a ser este. Entonces mi vector normal, nosotros volvemos acá a ¿dónde está mi vector normal? Este es mi vector normal. Mi vector normal entonces va a ser menos p, porque se reemplaza el n, menos p en j. Y ahí me quedaría entonces el valor de mi vector fuerza normal. ¿Creo que la próxima semana serán presencial? No creo. Y yo creo que van a ser online igual, para que puedan ver los videos y las cosas. Eso. Entonces aquí tenemos la fuerza normal, la fuerza de roce y estaríamos. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda?
Quizás la última parte aquí fue un poco latosa, pero en la siguiente vamos a verla de la manera más usual, que es simplemente sumar las componentes y hacerlo. Entonces vamos acá. Aquí tenemos de nuevo un problema con una cajita. ¿Ve? Esta es la número 2. Entonces me dicen, una caja se mueve uniformemente a 2 metros por segundo hacia la derecha, tirada por una cuerda inclinada en 30 grados por arriba de la horizontal. La masa de la caja es de 50 kilogramos y la tensión de la cuerda es de 100. Me piden elaborar un diagrama de interacciones, inventario de fuerza, diagrama de cuerpo libre. Me preguntan si existe una fuerza de roce. Me pregunten qué fuerza es mayor, el peso o la normal, calcule. Y repite el ejercicio anterior para cuando la fuerza inclinada 30 grados por debajo de la horizontal. Entonces, vamos por partes. Tenemos acá, me piden hacer un diagrama de interacción. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una. Y de hecho, antes de eso, la caja se mueve uniformemente a 2 metros por segundo hacia la derecha. Va a tener una velocidad de 2 metros por tiempo por segundo. Entonces, esto es una velocidad constante. ¿Y qué significa eso? Se puede utilizar que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Esa es mi condición de equilibrio. Bien, al tiro. Tiramos una cuerda inclinada a 30 grados, la masa de la caja es 50, la tensión es tanto. Eso se ocupa después. Diagrama de interacciones. Diagrama de interacciones. Tenemos la caja, una caja, tenemos una cuerda, tenemos el suelo, la tierra, voy a colocarle tierra nomás. Tierra y la mano, si quisiera. Ahí está. Entonces, aquí está la caja, aquí está la cuerda, aquí está la tierra, aquí está la mano. Listo. Entonces, ¿la caja está en contacto con la cuerda? Sí. ¿La caja está en contacto con la tierra? Sí. ¿La caja está en contacto gravitacional? Sí. Una línea punteada. La cuerda igual tiene un contacto gravitacional si quisiéramos. No está en contacto con la tierra. Y la cuerda está en contacto con la mano si quisiéramos jugar. Y nada más. Eso. ¿Qué más? Diagrama de interacciones listo. Hagamos el inventario de fuerza de la caja. Entonces, la caja, ¿qué fuerza va a tener? Lo mismo. 1, 2, 3. Muy similar al caso anterior. Entonces vamos a tener 3 fuerzas. ¿Ya? Nuestra primera fuerza, ¿cuál va a ser? De arriba para abajo, esta caja cuerda va a ser una fuerza de contacto, que va a ser la cuerda, disculpen, sobre la caja. Después voy a tener una fuerza gravitacional. Gravitacional es la distancia, que va a ser la Tierra sobre la caja. Y lo último va a ser una fuerza de contacto, de aquí. Contacto es línea continua. Contacto que va a ser la Tierra sobre la caja. ¿Ok? Entonces ahí tenemos. Podemos llamar la fuerza de la cuerda de la caja como tensión, no hay problema. Podemos llamarle peso a la fuerza gravitacional que hace la Tierra. Y la última la colocamos como fuerza de contacto, ¿no? Como fuerza de contacto, uno ya tiene su peso. Ahora podemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos estas 3 fuerzas y ¿de qué forma van aquí en el dibujito? Entonces, nuestro peso sabemos que va desde el centro de masa, todo se aplica al centro de masa de la caja, hacia abajo. Tenemos nuestro peso. ¿Qué más? Tenemos nuestra tensión que va en 30 grados hacia arriba. Entonces, claro, para nosotros va desde aquí para allá, pero la fuerza va desde acá, desde el centro de masa, no importa. Tal como va, con el mismo grado no se le cambia nada. Gracias. Y nuestra última fuerza es una fuerza de contacto. Pero nosotros sabemos, para rellenar la fuerza de contacto en este caso, sabemos que nuestra condición es de equilibrio, así que la sumatoria de estas dos fuerzas va a tener que cancelarse con la fuerza de contacto, así que uno coloca la fuerza de contacto como por aquí. Va a ser mi fuerza de contacto. ¿Ok? Me preguntan, ¿existe fuerza de roce? Bueno, entonces yo recuerdo, si tengo un objeto, y este objeto tiene una fuerza de contacto, puedo dividir sus ejes en dos. Entonces, si este es mi eje Y, aquí voy a tener una normal, está relacionada con la fuerza de contacto, y para acá voy a tener una fuerza de roce. ¿Ok? Ahí estaríamos.
Y, ¿qué fuerza es mayor? ¿El peso o la norma? Ah, pero ¿existe una fuerza de roce? Sí. Es esta de acá. Viene de la componente X de la fuerza de contacto. O sea, para la B, si existe fuerza de roce. La fuerza de roce es la componente X de la fuerza de contacto. Y la B2, esa la acá, B2. La fuerza, ¿qué fuerza mayor? ¿El peso o la normal? Calcula. Ya, aquí hay que calcular. No nos podemos saltar nada, así que calculamos. Vamos aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular cosas aquí? Bueno, ya sabemos la fuerza de contacto, no nos sirve mucho porque ya está dividida en la fuerza normal y la fuerza de roce. La tensión nomás es la que nos podría ayudar un poquito más a sacar. Entonces ahí lo que uno hace es como deja su diagrama de cuerpo libre listo para el consumo, creo que le colocan. Y en realidad lo que es eso nomás, dividir en sus componentes. Entonces, si esto va a ser mi normal, esto va a ser mi fuerza de roce, el peso va a estar hacia abajo, no hay problema. Y mi tensión va a estar 30 grados sobre el horizontal. Va a estar como así, una parte. Entonces, yo necesito sacar el componente X de la tensión, vamos a hacerlo, no sé, como componente X y mi componente Y, que va a ir como está acá. ¿Ok? Y eso va a cumplir, evidentemente, que la tensión X más la tensión Y va a ser igual a mi tensión normal. Tensión solar. No se les olvide que eso igual se cumple. ¿Bien? Entonces, tenemos eso. ¿Y cómo uno saca las componentes? Bueno, aquí sabemos que hay 30 grados y podemos aplicar un poquito de trigonometría. O recordamos cómo se divide un vector de sus componentes. Sus componentes de un vector, si no tuviera la tensión t, entonces me va a quedar t por el coseno del ángulo más t por t coseno del ángulo en itongo más t por el seno del ángulo, ototongo. Y con eso se puede sacar. Pero esto es lo mismo de ahí arriba. Entonces toda esta parte de tx va a ser tx y toda la parte de ti va a ser todo esto de acá. ¿Bien? Y si no, igual lo pueden sacar de la otra forma que se hacía, que era con el triangulito. Voy a sacar para acá. O sea que tengo mi x y mi y. Esto va a ser entonces x, esto va a ser mi ti, y esto va a ser mi t. Yo sé que estos son 30 grados. Entonces puedo sacar, ya. Opuesto partido por hipotenusa, por ejemplo, me va a quedar. Opuesto partido por hipotenusa es igual al seno de 30. Eso es la definición de 30. Y de ahí pueden sacar que el TI va a ser igual a T por el seno de 30. Y de ahí lo pueden utilizar aquí. Entonces mi TI va a ser esto, el seno de 30, y lo coloco acá, dentro donde corra. ¿Ok? Eso. Entonces ahora tenemos esto acá. Ya sabemos más o menos cómo va. Entonces esto es con coseno del ángulo y coseno de 30 y seno de 30. Eso es la tensión. La tensión va a ser igual a T por el coseno de 30 grados en itongo más T por el seno de 30 grados patatongo. Estaría. Hay que tener siempre cuidado con los signos, pero en este caso no hay problema porque es positivo, este es positivo y todo esto aquí es positivo. Nada, ninguna cosa que preocuparse. Ya. Tenemos eso y me preguntan cuál es mayor, el peso o la normal. El peso está en el eje Y, la normal está en el eje Y, así que me sale mejor, antes de hacer cualquier cosa, una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Así que vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, y eso va a ser igual a ¿qué? Bueno, a la normal, a la tensión en I y al peso. Así que lo coloco así tal cual. Normal más la tensión en I, está morado, así que tensión en I, más el peso. Esto tiene que ser igual a cero. Si se dan cuenta, aquí yo no sumé ni resté nada, porque todos los signos van adentro. Entonces, mi normal, ¿cuánto es? ¿Tengo algún valor de mi normal? No, nada. Así que voy a tener que calcular. Mi tensión en I, ¿cuánto es? Mi tensión en I es esto de acá, y es T por el seno de 30 en J todo. Esa es mi normal,
Esto va a ser mi normal en J tongo, que estamos sacando en I, más T por el seno de 30 es 0,5, T por el seno de 30, J tongo, más el peso. ¿Y el peso cuál es? El peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. Entonces aquí eso es igual a la masa por menos 10 aproximadamente metros partido por segundo al cuadrado. Y eso en J tongo. Entonces, esto de aquí, peso es igual a el peso en J tongo. Entonces, el peso aquí, este factor de peso es negativo. Si se dan cuenta, P es igual a menos 10M, entonces esto va a ser negativo. Bien. Entonces, tenemos acá normal, tensión, más el peso en J tongo. Y eso tiene que ser igual a 0. Bien, entonces aquí lo que uno hace es sacar las Jotas para afuera, factorizar. Me quedaría la normal, la normal, más la tensión. ¿Cuánto para la tensión? La tensión me dicen que vale 100 newtons. Entonces 100 newtons. 100 newtons multiplicado por el seno de 30, eso es un medio. ¿Por qué solo sumo esas tres fuerzas? En este caso, lo que estoy tratando de sacar yo, me piden qué fuerza es mayor, el peso o la normal. Entonces yo veo mi diagrama de cuerpo libre. ¿Dónde está el peso y la normal? Aquí está el peso, y aquí está la normal, y las dos están en el eje Y, así que me conviene hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces aquí estoy haciendo solamente la sumatoria de fuerzas que va a estar verticalmente, no horizontalmente. Entonces, ¿cuáles son? La normal está hacia arriba, ahí está ahí. La tensión I va a ser esta parte de ahí. Y la sumatoria de P, discúlpeme, más el peso que va a estar hacia abajo. Todo va a estar en este, discúlpeme, en este eje de acá. Así que eso es lo que se suma. Cuando una hace separación según sus componentes. No suma solamente lo que me corresponde. Más que nada por eso. Por eso solamente se suman esas tres fuerzas. Entonces, cuando tenemos ahí, de ahí nosotros podemos sacar lo que nos interesa. Era tensión por seno de 30, J tongo, peso va afuera, más el peso. ¿El peso cuánto es? De ahí es igual a N. Ah, ¿por qué pensó eso? Que la tensión en I es igual a N. Que no es algo muy loco que pensar. Em, no, no, en realidad es una conclusión que se saca rápido, pero depende. Eh, pero sí, la tensión es igual a N. Se puede sacar así, no hay problema, pero no. Y sigamos como la forma metódica de sacar el ejercicio así. Por magnitud me equivoqué. No creo que no. Creo que no me acuerdo, pero ahí se ve. Entonces, más el peso. ¿El peso cuánto es? La masa por menos 10. ¿La masa cuánto es? 50 kilogramos por menos 10. Bien, así que ahí se dieron cuenta que el menos sale de adentro, de la aceleración nomás. Y todo esto estaba con J tongo. Así que me ahorré todos los sumar y restar y cosas que siempre se equivocan. Y la normal aquí es lo que podemos despejar. Entonces aquí tenemos 50 más 500, menos 500. Normal más 50 menos 500 igual a 0. Entonces mi normal va a ser igual a 450 newtons. Eso es el valor absoluto de mi normal. Y lo que yo necesito realmente es mi vector normal. Entonces mi vector normal, ¿cuál era? Es esto de aquí. Mi vector normal es el valor de mi normal en J top. Eso va a ser el valor de mi normal, 450 newtons, en J. Ahí estaría entonces el valor de mi fuerza normal. Recuerden, una fuerza siempre tiene magnitud y dirección, porque es un vector. Entonces ahí tenemos nuestra fuerza normal y me preguntan el peso. Pero nosotros sacamos el peso aquí. El peso era esto de aquí, era esto de acá, que era menos 500 en J tango. Entonces sacamos que el peso era menos 500. Mi vector peso va a ser igual a menos 500 en J tongo, 2 newtons. Entonces, ahora me preguntan qué fuerza es mayor. Bien, igual aquí tengan precaución porque a veces uno dice, evidentemente, en números, 450 es mayor a 500 porque 500 es negativo.
no se vayan por ese lado. Aquí me preguntan por el módulo de las fuerzas al final, la magnitud, el tamaño de la flechita. Entonces, la magnitud del peso es 500 newtons, aunque sea menos 500, y la magnitud de la normal es por estos 50 newtons. Entonces uno coloca la magnitud del peso que es igual a 500, porque eso es la magnitud del peso, que se le quita el menos, el valor absoluto, es mayor al de la normal, que es igual a 450 newtons. Entonces, la magnitud del peso es mayor a la magnitud de la normal. ¿Cuál fuerza es mayor? El peso normal y el peso. Ok, y eso sería. Para la C, me piden hacer lo mismo, pero cuando la fuerza está inclinada 30 grados por debajo del horizonte. Ah, entonces aquí lo que se hace, uno tiene prácticamente el mismo diagrama. Acá. Ahora tenemos, es el mismo ejercicio, solamente cambia la dirección de la tensión. Entonces aquí está. Ahora mi tensión no va a estar aquí hacia arriba. Mi tensión en Y tampoco va a estar acá. Mi tensión en X probablemente va a seguir ahí, así que no hay ningún tipo de problema. Mi normal sigue ahí, pero ahora mi tensión va a ir hacia abajo. Esta va a ser mi tensión. Y mi componente I de mi tensión va a ir hacia abajo. O sea, aquí va a estar mi T. Exactamente. Entonces, ahora hay que fijarse. Porque en el anterior, cuando teníamos la tensión I, ¿dónde está la tensión I? Tensión I, tensión I, tensión I. Aquí está. La tensión en el eje Y igual a la tensión por el seno de alfa, el seno de 30. Sin embargo, ahora la componente vale lo mismo probablemente, porque el ángulo sigue siendo 30, pero está apuntando hacia abajo. Así que habría que colocarle menos seno de 30. O si es que igual ustedes quieren así como vérselas bien con la, con la trigonometría, tensión es igual a tensión en X más tensión en Y. Esto de aquí, al final las componentes van a estar dadas por eh, la tensión, la tensión multiplicada por el coseno de 330 más la tensión por el seno de 330. ¿Ok? Eso en J en tongo y en J tongo. Eso es por legalidad nomás, porque nosotros sabemos que los ángulos se empiezan a medir desde el eje X, entonces es toda la vuelta hasta aquí, y eso es 360 grados menos los 30 grados de acá. Entonces es lo mismo. O si no se quieren hacer toda la tabla, ustedes dicen, ah, pero es 30 grados, pero ahora es lo mismo, pero hacia abajo. Entonces en vez de esto de aquí, ustedes se dan cuenta si el anterior era el t por el seno de 30 grados, en el caso de la componente j, ustedes le colocan menos seno de 30 grados porque saben que es lo mismo, pero va hacia abajo. ¿Ok? Estos dos resultados le van a hacer exactamente lo mismo. El seno de 30 y el seno de 330 es menos un medio para los dos, así que no hay ningún problema. De la forma a la que hayan llegado, siempre, no importa, porque cualquiera que sea, verifiquen así. Ah, mi tensión en I va para abajo, es negativa. ¿Esto me va a dar negativo? Sí. Seno de 30 es 0,5, negativo, y la tensión es positiva. Así que todo esto va a ser negativo, así que sí se me cumple. No, no debería estar mal. ¿Ya? Siempre chequeo. Entonces, ahora tenemos esto, y nos piden igual, sacar ¿qué es mayor, el peso o la normal? Entonces, el peso o la normal, peso normal, ¿dónde está? Peso normal, aquí está, peso normal. Ah, hacemos la misma sumatoria. Voy a copiarla de aquí arriba más. Sigo haciendo la sumatoria de fuerzas en el G que va a tener la normal, que va hacia arriba. La tensión en I, que va hacia abajo ahora, pero si se dan cuenta no cambió absolutamente nada, más el peso. Lo que sí cambió es lo que vamos a ver. Entonces la normal sigue siendo la normal en el eje J tongo, más la tensión en Y, que va a ser tensión por menos seno de 30 grados, o sea, menos un medio, más el peso. ¿El peso cuánto era? Menos 500 en J tongo. Y eso es igual a 0. Esto era J tongo igual, que se me había olvidado. Menos 500, ¿cierto? Sí. Entonces, esto necesito despejar. Las J no me interesan porque necesito que la sumatoria de adentro sea 0, así que me va a quedar la normal
más la tensión, ¿cuánto era? 100, así que 100, esto va a quedar menos 50, más menos 500, y esto es igual a 0. Simplemente desarrollé un poco algebraicamente. Entonces mi normal va a tener que ser igual a 550 newtons. Mi normal es igual a 550 newtons, entonces mi vector normal va a ser igual a 550 newtons en J. ¿Se dan cuenta? Ahora es mayor la normal. La normal anterior era 450 y esta es 550. ¿Por qué pasa eso? En el ejercicio anterior uno estaba levantando, entonces uno como que disminuía el peso de la caja y en el otro aquí estoy tirando hacia abajo una parte de mi fuerza, así que estoy como aumentando la fuerza de la caja. ¿Sí? Eso. ¿Qué más? Entonces, nada, ahí tenemos nuestra fuerza normal y nos preguntan si es mayor el peso normal. El peso sigue siendo igual a menos 500 en J tongo newtons. Y aquí me sale que al final esta normal va a ser mayor al peso. Entonces, ahí me queda que la normal, el módulo de la normal, va a ser mayor al módulo del peso. En este caso. Este no. ¿Bien? ¿Alguna consulta, alguna duda? Si no, vamos a terminar a este último ejercicio que igual es cortito. ¿Estamos? Entonces, para la 3. Un bloque tiene una masa de 80 kilogramos y está en equilibrio. Viene un diagrama de interacciones, inventario de fuerzas y diagrama de cuerpo libre, y la condición de equilibrio para encontrar el valor de todas las fuerzas, peso normal y fricción. Entonces esto es resolver. Bien, entonces aquí nos dicen que está en equilibrio, entonces al tiro, sumatoria de fuerzas igual a 0. 1. Hacemos el diagrama de interacciones. Esto debería ser ya como segunda naturaleza. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un bloque, tenemos una rampa, y ahí tenemos la Tierra. Si se dan cuenta en este ejercicio, si están distintos como el suelo, comillas, y la Tierra. Pero es porque hay una rampa de 20 grados. Entonces aquí los encerramos cada uno. Aquí tenemos la rampa, aquí tenemos la Tierra. Ya. El bloque con la rampa están en contacto, así que línea ahí. El bloque con la Tierra no están en contacto, pero sí hay gravedad. Así que la rampa con la Tierra están en contacto, nos piden eso, y la rampa con la Tierra igual tiene un poquito de gravedad. Esas son todas las fuerzas que hay. Entonces, ahora vamos a hacer, ese es nuestro diagrama de interacciones. Para el bloque específicamente vamos a hacer nuestra inventaria de fuerzas. IF que le llaman acá. Inventaria de fuerzas. Entonces, para nuestro bloque van a haber dos fuerzas. Esta de aquí y esta de acá. Nada más. Entonces, una, dos. La primera es una fuerza que va a hacer la rampa sobre el bloque. Es una fuerza de contacto que va a hacer la rampa sobre el bloque. ¿Ya? La siguiente va a ser una fuerza gravitacional que va a ser la Tierra sobre el bloque. Fuerza gravitacional que va a ser la Tierra sobre el bloque. Y son esas dos fuerzas nomás las que están aquí. Vamos a nombrarlas igual, si es que nos damos cuenta de algo. La fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre el bloque es el peso del bloque. Y la fuerza de contacto, la otra simplemente va a ser una fuerza de contacto. Nada más. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre tiene que tener estas dos fuerzas. Entonces uno puede colocarlo inmediatamente aquí, antes de pensar en los ángulos y todo eso. Eso lo pensamos más tarde. Y sabemos que nuestro peso, ¿para dónde va? Para abajo, desde el centro de masa. Entonces aquí, no sé, desde el centro de masa, para abajo va a venir nuestro peso. Ahí está. Nuestra fuerza de contacto, como tenemos que cumplir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces vamos a tener una fuerza que va a ir hacia arriba. Para cancelarlo, específicamente. Tenemos nuestra fuerza de contacto. Bien, y este sería nuestro diagrama de cuerpo libre, pero ese diagrama de cuerpo libre no está como listo para ser resuelto. Entonces ahí utilizamos, ya como para la B igual y todo, utilizamos la condición de equilibrio para encontrar los valores de todas las fuerzas. Entonces aquí lo que recomiendo yo y lo que siempre se ha hecho es que se colocan como el eje de coordenadas hacia acá, el eje X positivo, y hacia acá nuestro eje Y negativo. ¿Por qué? Porque el eje Y positivo, disculpen, es donde va a estar la normal, que generalmente se toma como eje Y, que es el perpendicular a la superficie.
¿Ya? Entonces aquí uno se pregunta, pero ¿cómo yo sé la inclinación? Probablemente tenga que ver, probablemente estos sean 20 grados, pero ¿cómo lo sé si es que no me lo dice así como el problema al tiro? Con los cuatro vectores para que, sí, de ahí salen los cuatro vectores, de esta parte, increíblemente. Bien, entonces lo que uno puede hacer, ya, estos son, uno puede verlo de varias maneras, pero uno, perfecto, ahora el angulito me carga. Sí, vamos a hacer, calma, cancelar. Vamos a hacer este diagrama un poquito más grande, porque el problema de esto es que quizás no está como a escala, entonces a veces uno se tupe con tantas cosas. Una isométrica de 20 grados, por favor. 20 grados de aquí para allá, y eso. Y entonces en 20 grados, aquí nosotros vamos a tener, eh, digamos de aquí. Desde ahí no, hagamos todo el crecimiento. Tenemos una caja, pero tengo la isométrica, ¿no? Eh, ahí, no importa que no sea tan perfecto. Ahí sí me importa que sea un poquito más perfecto. Entonces aquí tenemos estos 20 grados. Nosotros sabemos que estos son 20, ¿ok? Eso, no hay problema. Así que lo voy a dejar nomás aquí a lo grande, porque para que no nos oculte nada. Y nosotros colocamos nuestro eje como así. Vamos a tener nuestro eje X para acá, otro color para que quede clarito, X para allá, nuestro eje Y para allá. Entonces, ¿qué andamos buscando nosotros aquí? Andamos buscando cómo vamos a colocar en el nuevo eje de coordenadas mi vector P y mi vector FC. Entonces, uno sabe que el peso va a venir para abajo, desde aquí. Eso no hay problema. Uno sabe que va a tener que ir para ahí. Pero ¿cómo saco este ángulo? Entonces ustedes se tienen que preguntar, ¿desde dónde yo saco este ángulo? Pueden haber muchas maneras de sacar este ángulo. Por ejemplo, yo sé que esto es 20, ¿ok? Si esto es 20, esto me va a dar de aquí, ¿cuánto? 20 más 70 son 90. Así que esto me va a dar 70 grados. El ángulo aquí son 70 grados. Y yo veo ahora algo. El eje X es perpendicular a este eje de acá, con paralelos, disculpen. Entonces, este 70 se me va a repetir acá, por lo que vimos nosotros de ángulos. ¿Bien? 70, entonces si uno tiene aquí el otro eje que viene por acá, esto de aquí va a tener que ser 20. ¿Ok? Esa es una forma. Otra forma de sacarlo, a ver, sucurra ahora. eh, Uno podría sacarlo con triángulos, claro. Hay muchas maneras de sacarlo, pero esta es como la más fiable. Uno ve una recta paralela. Me acuerdo que nunca me falló, por lo menos, todas las veces nunca me falló. La recta paralela que va para acá, y de ahí uno saca el ángulo que lo completa y no hay problema para sacar. ¿Bien? O sea, vean siempre, intenten ver con la recta paralela, con algo así. Eh, no deberían tener mucho problema. Ojalá, espero. ¿Ya? Pero sigamos. Eso ya es más geometría que física, aunque la matemática es el lenguaje de la física, así que hay mucho que decir ahí. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer nuestro eje. Entonces, ¿cuál es nuestro eje? Hacemos acá, epa, simétrico. Vamos a tener para acá, así como nuestro eje, epa, nuestro eje X, nuestro eje Y. Entonces, desde aquí nuestro peso va a tener 20 grados desde el eje Y. A ver, ya, vamos a traer para acá, ahí, más o menos. Este va a ser nuestro peso. Nuestra fuerza de contacto tenía que sumarse igual al peso, pero opuesto, para que fuera cero, simplemente. Entonces, eso iría igual con 20 grados, pero para acá. Eso era un poquito más grande, más chiquitito. Esa va a ser mi fuerza de contacto. Eso lo voy a modificar para que esté más chiquitito, para que esté.
Acorde con todo. Ok, entonces aquí tenemos nuestra fuerza de contacto, nuestra fuerza, todo. Y ahora aquí nosotros separamos estos dos vectores en sus componentes. Voy a correrlo un poquito más abajo, nomás. Voy a correr más. No, 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 no. ¿Qué pasó? Ojo con esto, cerca. Entonces, separamos en componentes. Porque eso es lo más sencillo. Entonces, vamos a tener acá, hagámoslos con rojo, el peso en X va a ser así. Va a ser mi peso en X. Y mi peso en Y va a ser para acá abajo. ¿Bien? Hasta ahí todo bien. Ningún problema con esto. Voy a escribirlo por si acaso. Mi peso va a ser igual a rojo. Mi peso en X más mi peso en Y. ¿Ok? Hay que tener cuidado nomás aquí con los signos, porque si recordamos nosotros que nuestro peso va a ser negativo, está apuntando hacia abajo, esto es negativo, o sea, el valor era negativo, hay que tener una cierta precaución ahí, pero nada del otro mundo. Y nuestra fuerza de contacto se divide en dos, nuestra fuerza, un poquito más gruesa, nuestra fuerza normal y nuestra fuerza de roce. Entonces ahí tenemos nuestras cuatro fuerzas, son las que están en medio, porque la verde y la azul ya no nos interesan. Entonces de aquí yo empiezo a hacer sumatoria de fuerzas según eje. Entonces empezamos, no sé, por la primera, sumatoria de fuerzas, en el eje X va a ser igual a ¿qué? En el eje X, ¿qué tenemos? El peso X más la fuerza de roce. Entonces, rojo, peso X más la fuerza de roce. Si se dan cuenta, aquí yo no coloqué signos porque no me interesan. Tiene que ser igual a cero porque está en equilibrio. ¿Ya? Ahora sí me empiezo a preocupar un poquito más. Después es cuando ya empiezo a colocar los signos. Entonces, mi peso no sabe que va a ser la masa por la gravedad. Esto me va a dar negativo. Un negativo por abajo, pero este abajo es este vector de acá. Y nosotros sabemos que para sacar, estos son 20 grados, para sacar las componentes del peso, por ejemplo, ¿sí? ¿Uno qué tiene que hacer? Tiene que sacarlo según el ángulo. Entonces, según esto, uno podría sacar como el ángulo ya desde el eje X de 270 más 20, o sea, 290. Pero no se hagan atado con eso, simplemente háganlo según el seno de 20 y de ahí ven si es positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, la componente X del peso me va a dar, entonces mi peso en X va a ser mi peso multiplicado por esto de aquí, peso multiplicado por el seno de 20 grados. ¿Bien? Por el seno de 20 grados. Ahora, esto es positivo, seno de 20. El peso de aquí va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, yo necesito, ¿por qué el peso va a ser negativo? Porque yo recuerdo, mi peso es igual a m por menos 10, ¿ya? Pero eso está dentro, eso es lo importante. Entonces, si esto me va a dar menos 10, me va a dar que es negativo en el eje Y tongo, pero yo necesito que sea positivo, porque si se dan cuenta aquí, el eje X tongo es positivo, así que ahí tengo que colocarle un menos, para que mi vector, mi PX, sea positivo. Porque si no le coloco el menos de aquí, me va a quedar solamente el menos de acá adentro, el peso, y no me va a funcionar. Ese es el único momento en que se preocupan del signo. Entonces, ahí me quedaría. Px, ¿cuánto es? El peso, multiplicado, el peso, ¿cuánto es? Es menos 10m, menos 10m, multiplicado por menos el seno de 20 grados, más la fuerza de roce. El 20 grados, todo esto en y tongo, estamos en x, más la fuerza de roce en y tongo. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces aquí los menos se nos van, los más, no hay problema. Me quedaría entonces seno de 20, ¿cuánto era seno de 20? 2 más 2. Y en grados, así que lo hacen seno de 20, 0,34.
multiplicado por 10 y por la masa. La masa es 80 kilogramos, así que me queda menos 10, al menos con el menos se me va, queda más 10 por 80 por el seno de 20, y el seno de 20 era 0,34. El senitongo, más la fuerza. Ah, y el itongo aquí ya no importa porque lo sacamos para que nos dé solamente más la fuerza de roce igual a 0. Entonces me quedaría esto multiplicado por 800, porque eso 80 por 10, 273. Entonces, ¿qué me queda al tiro? 273,616 más la fuerza de roce es igual a 0. Entonces mi fuerza de roce, el módulo, es igual a menos 273,616. ¿Bien? Y ahí mi fuerza de roce vector sería entonces menos 273,616 en Eton. ¿Ok? Entonces ahí me quedaría. ¿Grabando? Sí. Esa sería mi fuerza de roce como vector. Sí. Tengo mi fuerza de roce, que era lo que me pedían. Tengo el valor de la fuerza de roce. El peso lo tengo. Mi peso, ¿cuánto es? Peso, es masa por gravedad, menos 10 por 80, menos 800, no hay problema. Así que eso lo podemos sacar aquí. El peso es igual a la masa por el vector de gravedad. Y obviamente aquí este vectorcito es distinto al otro vector que me va a salir, pero el módulo no va a dar problema. Entonces me va a dar masa es igual a 80 kilogramos. 80 por menos 10 newtons. Y la dirección en realidad se toma en otro eje. Entonces, no se ha anotado con eso ahora. En realidad uno puede colocar en la edición del petongo si uno quisiera, para no hacerse atado con los 20 grados y todo eso. O pueden sacar el peso sumando la componente X del peso y la componente Y del peso y les va a dar igual. Probablemente es algo que vamos a hacer aquí. Entonces, eso está bien, pero estaría mucho mejor que fuera así. Peso es igual a la componente X, a la componente Y, y la componente X, ya la tenemos. El peso de la componente X es 273 en Itomo. Sería 273,616 en Itongo, más el peso en I. El peso en I es, bueno, ahí nosotros recordemos cómo se divide. Va a ser el peso por el coseno, en este caso, de 20. Y en este caso sería entonces el peso por el coseno de 20 grados. Y esto me va a dar negativo, esto me va a dar positivo, así que me va a dar que esto es negativo, no hay problema. Coseno de 20, entonces ¿cuánto es el coseno de 20? Coseno de 20, eso multiplicado por el peso, ¿cuánto es el peso? 800, no, menos 800. Y 751,75. Así que me quedaría menos 751,75 en J tonco, más 273,616 en tongo. Y esto nomás, por si se olvidan, esto es P multiplicado por menos seno de 20 tongo, más P multiplicado por el coseno de 20 en J tongo. En realidad todo el rato es simplemente usar la misma fórmula, que es el módulo del vector grande multiplicado por el seno, y el módulo vector en X, el módulo del vector grande por coseno acá. En este caso se cambió el coseno con el J y algo, pero es porque el ángulo está medido desde aquí. ¿Bien? Pero esos detallitos chiquititos no son tan fuertes. ¿Ya? Y ahí tendríamos nuestro valor de nuestro peso, las coordenadas que estamos trabajando. Y me falta la normal y la flexión. Así que la normal, ¿cuál es? Normal, normal, normal. La normal viene de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Pero aquí saqué el peso en el Y. Maravilloso. Entonces, normal, sumatoria de fuerzas, azul.
sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la normal más el peso en Y. Vamos a copiar este grafito nomás. Normal más el peso en Y. Ahí están los dos vectores. ¿Y el peso en Y cuánto era? Menos 750 y algo. Entonces, esto va a ser igual a 0. 0 es igual a la normal en J tongo más el peso en I. Pero esto ya lo sacamos. Esto era menos 751,75 en J tongo. Entonces ahí me queda que la normal va a ser igual a 751,75 en J tongo. Mi vector normal en J tongo es lo mismo. Eso ahí. Y esto es newtons. Simplemente reemplazar la suma de newtons, 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 newtons. Despeje aquí. Ya. Ahí tendríamos la normal y la fricción. La fricción, la fricción, la fricción. Ah, no, ya la sacamos. Fue la primera que sacamos. Sacamos la fricción, sacamos el peso, la normal, así que no hay ningún problema. Eh, Eso. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, no. Ah, la que nos faltaría igual, si es que nos llegan a pedir, es la fuerza de contacto. Eso no sacamos. La fuerza de contacto tiene que ser igual a menos el peso, así que le podemos colocar menos a todo esto. Es igual a menos el peso. Y eso es por sumatoria de fuerzas igual a 0. O sea, sumatoria de fuerzas igual a 0. Significa de que la fuerza de contacto más el peso es igual a 0. De ahí yo despejo la fuerza de contacto y me queda menos P. Entonces sería menos todo lo que está acá. Esto de aquí. Esto no me interesa. Ya, menos esto de aquí y esto de aquí. Sería mi fuerza de contacto. Me compliqué con la dirección de los vectores. Ya. Eh, Ahí no hay problema, pero yo creo que más la confusión viene por este del seno y del coseno, ¿no? Yo creo que eso más le generó duda con este ejercicio en específico. ¿Bien? Lo que yo les recomiendo es usen la ley tal como está. O sea, si les piden sacar la sumatoria de fuerzas en el eje X, tienen el peso en X y la fuerza de roce en X. Entonces, vamos a colocar una nueva capa. ¿Cómo se dice esto? Eh, no me acuerdo. Ahí sí. Entonces, lo que uno tenía era sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Ya? Entonces, si uno tenía... No, mejor no. Ahora me di cuenta que no funciona esto. Eh, Si uno tiene sumatoria de fuerza en el eje X, eso va a ser la componente X más la fuerza de roce. Esas son las que están en el eje X. Hasta ahí yo creo que deberían estar siguiendo. Ok. Ahora, si es que les complica hacerlo así, de esta manera, mm, vamos a llevarlo por acá al fondo, vamos a abrir un poquito más el canvas. Ok. Se complica un poco hacerlo de esa manera. Vamos a verlo de una manera que quizás sea más útil y más sencilla para ustedes. No puedo verlo. Ahí sí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Quizás con el peso se confundieron más, con los signos menos del peso y con todo, pero digamos que ustedes saben que al final el peso es igual a masa por la gravedad, ¿ya? Y si quieren, hasta podrían llegar a sacarle el signo, no hay problema, si se complican más. Ya. La masa en este caso era un 80, multiplicado por la gravedad, que coloquémosle que es 10,
pero le colocamos entonces de que la dirección en la que va a ser para abajo. O sea, ahí colocamos menos j todo. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos que esto sería el peso, sería la dirección. O sea, el peso sería igual a 80, el peso menos j. Peso es igual a 800 por menos j. Ok, si tenemos eso y yo quiero sacar j tongo, en realidad este j tongo no eres j tongo de acá. Así que antes de ver eso, se ve como solamente en el módulo. Entonces nosotros sabemos de que el módulo de P van a ser 800. O sea, con eso les convenga más, 800 newtons. Entonces sabemos que el largo de este P van a ser 800. Entonces vamos a hacer un triangulito. Ah, hacemos el componente Y hacia abajo. Hacemos nuestro componente X hacia acá. ¿Ya? Entonces, esos son mis componentes reales. O sea, eso es lo que realmente está. Yo sé que el módulo del vector P es 800. Ahí ya no me importa el signo ni nada. Esto es P. Aquí, bueno, igual podemos colocarlo con el vectorcito, no hay problema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos ahora para sacar X? Nosotros sabemos que esto es 20 grados, así que podemos utilizar el seno. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el seno es el opuesto partido por la hipotenusa. Entonces, ahora solamente módulo, dictar vectores en el objeto. Ah, ya, disculpa. Te estaba explicando todo algo que nada que ver. Vectores en el objeto. Quizás te refieres al último ejercicio. Acá, en esta parte de acá, los vectores, a ver, principalmente, originalmente se colocan en el origen, eh, en el centro de masa. Es decir, lo más al centro del objeto que se ponga, ¿ya? Y ahora, después tú te fijas en los vectores que sacaste inicialmente, acá en ¿cómo se dice? En el inventario de fuerzas. Y esos son los únicos vectores que colocas inicialmente. La fuerza de contacto me enredó en este ejercicio. Tranqui. Aquí nosotros vemos el bloque. Entonces volvamos un poquito más para atrás. Tenemos nuestro bloque que va a estar tocando la rampa, ¿cierto? Ahí no hay problema. Ya. Tenemos nuestro bloque que va a estar tirado por la tierra. Listo. Y no hay ninguna otra fuerza más, increíblemente. Esas son las únicas fuerzas, comillas, reales que están interactuando. ¿Ok? Ya. Entonces aquí el problema que me comentabas es de la fuerza de contacto. Ya. Entonces nosotros tenemos estas dos fuerzas, no hay más. Nosotros sabemos que con la fuerza de contacto ahí probablemente va a estar la normal, y probablemente va a estar la fuerza de rosa. Y ya hemos visto un ejercicio 2. Sabemos además que el peso tiene que ir hacia abajo. O sea, lo primero, el peso va hacia abajo, desde el centro, sin ningún problema. Bien. Y nosotros además tenemos que cumplir que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero en este ejercicio. No importando el eje de referencia ni nada. Sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, si yo tengo mi peso para acá, hacia abajo, y mi única otra fuerza es mi fuerza de contacto, ¿para dónde tiene que ir? Bueno, hacia arriba. Tiene que tener el mismo tamaño que el vector peso y tiene que tener la misma dirección, es decir, el mismo ángulo, pero opuesto. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos mi fuerza de contacto. Ahora, pasando eso, donde tenemos que recordar nosotros, es que el peso va a estar inclinado. Y ya de ahí nosotros sacamos de que el peso iba a estar inclinado a 20 grados. ¿Ya? Entonces, como sabemos de que el peso iba a estar opuesto a la fuerza de contacto tiene que seguir derechito, la misma recta, que sigue el peso, pero hacia el otro lado contrario. Y de ahí la descomponemos en sus componentes. Y aquí igual va a haber un ángulo de 20 grados. No va a haber ningún problema, el ángulo de 20 grados va a seguir ahí, porque tiene que cumplir sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, eh, no sé si eso era como ubicar el vector en el objeto, o era después lo que sí. O no sé si aclaré un poco la duda, o quizás me fijo más en otra parte que no expliqué bien. Ahí dígame más o menos hacia dónde, para explicarle bien. Igual, claro, a veces es como un poco mucha información que se dan en estos ejercicios que uno a veces se puede tupir. Por eso se hace como en esta manera que se intenta que sea más estructurada. Ya,
era ese X e Y por el ángulo que había. Ya, entonces, eh, ¿te refieres al peso? ¿Sacar el peso o sacar la normal? ¿Por qué la trabajamos? Porque aquí nosotros sacamos trabajando el peso y sacamos con la sumatoria de fuerzas. Entonces, aquí, más que nada, esto de acá, era lo que estábamos explicando acá abajo, claro, de que un vector cualquiera, el vector P, se puede dividir en sus componentes. Va a ser el Px en tongo más el Pi en J tongo. Ah, ya, perfecto. Y de ahí hay que ver bien nomás el valor del Px y el valor del Pi. Entonces esto me tiene que dar positivo. Eso me tiene que dar algo con el P multiplicado por el seno de 20 grados. Y esto de aquí, en realidad con seno de 20 debería ser seno de 290, pero sale lo mismo. O sea, coseno de 290, discúlpenme. Sí, coseno de 290. Y esto debería salir con lo mismo, pero con el seno de acá. ¿Ok? Era más que nada con eso. Voy a escribirlo nomás, más P en I por el coseno de 20 grados, pero como esto va a dar positivo, esto tiene que ser negativo. Ahí podemos colocar esto era, disculpen, esto era P, 800, esto me da P, 800, menos, claro, ahí queda más claro. Entonces, P por el, quizás queda más fácil con el valor absoluto, claro, con el valor absoluto queda un poquito más sencillo. Pero es lo mismo al final, es lo mismo. Voy a terminar la grabación acá.